Bueno, pues vamos a comenzar este seminario. Primero que nada, muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Em, Sé que es un horario complicado, ya que a esta hora pues ya estamos más en nuestras actividades, pero aún así les agradezco mucho el que estén el día de hoy. Y pues bueno, como parte de el seguimiento que se está dando a las reformas fiscales, que han sido bastantes este año, pues el día de hoy vamos a platicar un poco más a detalle de las reformas eh, que conciernen al impuesto al valor agregado. El objetivo de este seminario es principalmente el ubicar el fundamento legal de pues cómo es que se va a estar dando el tratamiento al IVA a partir de este año. El tema ya de el proceso de determinación o de acreditamiento del impuesto, pues es una materia que corresponde o un proceso que corresponde más al área de contabilidad y de proyectos especiales, que más adelante les darán una plática un poco más detallada respecto al proceso, pero sí es muy importante que el día de hoy tengamos esta parte de pues antecedentes de por qué es que la determinación del impuesto se realiza ahora de esta manera. Y bueno, vamos a empezar con los conceptos un poco más básicos del impuesto al valor agregado para poco a poco ir avanzando respecto a los cambios que sufrieron estos temas básicos este año. Y bueno, sabemos que están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que en territorio nacional, destaco que en territorio nacional, realicen los actos o actividades consistentes en enajenación de bienes, eh, prestan servicios independientes, perdón, tengo tos, eh, disculpen las interrupciones, pues presten en servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios. Como les decía, es muy importante tomar en consideración que este impuesto está pues relacionado de manera directa el territorio en el que suceden estos actos o actividades. Por eso es muy importante que consideremos el tema de que se realicen en territorio nacional. Ahora, hay que considerar también que este impuesto se maneja bajo la determinación de distintas tasas o la aplicación, su determinación realmente es bajo la aplicación de distintas tasas. ¿Por qué? Porque si bien la ley establece como la tasa general, la del 16%, también expresamente nos establece algunos actos o actividades que están sujetos a la tasa del 0%. Y a su vez existen desde anteriores años, pues el señalamiento expreso de cuáles son aquellos actos o actividades que son exentos del impuesto. Es decir, son actos o actividades que la ley sí establecía, pero que expresamente señalaba que estaban exentos del impuesto. Esto daba el surgimiento a un concepto diferente, que es el de actos o actividades no objeto de la ley de IVA. Básicamente, los no objeto era todo aquello que no estaba señalado expresamente en la ley de IVA, es decir, que la ley no nos dijera que específicamente eran actos o actividades sujetos
a la tasa del 16%, a la tasa del 0% o que fueran exentos expresamente. Ahora, a partir de esta reforma fiscal para el año 2022, vamos a encontrar que existen nuevos actos sujetos a la tasa del 0%. Y bueno, también más que el añadir actos, también se realiza una precisión, que es la evolución de modificaciones muy recientes. Entonces, expresamente en el artículo, pues se hizo una modificación que es más una precisión respecto a los alimentos. Vamos a ver detalladamente cómo queda el texto del artículo segundo a fracción primera, en el que nos señala que la enajenación de estos bienes o de estas mercancías son sujetos a la tasa del 0%. En el inciso B de esta fracción primera, nos hace referencia a la medicina de patente y productos destinados a la alimentación, pero tenemos que ya queda expresamente señalado que es la alimentación tanto humana como animal la que queda sujeta a la tasa del 0%. Hay que considerar que este inciso señala algunas excepciones y básicamente al estar incluyendo el tema de alimentación tanto humana como animal, hay que atender al numeral 6, en el que pues nos hace referencia a cuáles son o qué alimentación animal queda exenta de la aplicación de esta tasa del 0%, ya que se refiere a los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies que estén consideradas como mascotas del hogar. Entonces, hay que considerar estas excepciones al aplicar la tasa del 0% en la alimentación tanto humana como animal. Por otro lado, tenemos que después de todo, prácticamente 2 años en los que tomó fuerza este movimiento feminista en el que señala que pues los productos de higiene femenina para la gestión menstrual pues debían de ser considerados para efecto del impuesto al valor agregado, pues bueno, la intención era que quedaran exentos, pero a final de cuentas lo que tenemos es que pues, los productos de gestión menstrual, que explícitamente la ley nos señala que son las toallas sanitarias, los tampones y las copas, pues estarán sujetos a la tasa del 0% de IVA. Y bueno, aquí entramos un poco a lo que yo les comentaba respecto a considerar que existe una diferencia entre aquellos actos que son exentos tal cual del impuesto, es decir, que la ley consideraba, pero que expresamente los exentaba del impuesto, y aquellos que son no objeto del impuesto. Los no objeto no estaban, no había tal cual una definición en la legislación o en nuestra ley de IVA, por lo tanto, pues se consideraba que todo aquello que no estuviera referido expresamente en la ley, pues era no objeto. Hoy en día encontramos que en el artículo 4A se incluyó la definición o el concepto de aquellos actos o actividades que son no objeto de la ley de IVA. Y pues bueno, vamos a leer un poco. Yo sé que es tedioso, pero es importante que leamos y entendamos lo que nos está diciendo este nuevo concepto. Y pues bueno, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto
En primer lugar, a aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional, conforme lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de la ley de IVA. No voy a entrar al detalle de estos artículos, pero sí creo que es importante que retomemos lo que les decía muy al inicio, y es que la ley de IVA es muy específica en decir que son gravados todos aquellos actos o actividades que se realicen en territorio nacional. Y pues bueno, en algunos artículos de la ley de IVA viene una explicación más detallada de cómo es que a veces se entiende que se realizan en territorio nacional o no los actos o actividades. Pero bueno, aquí el primer punto es que son no objeto aquellos que no se realicen en territorio nacional. Como un segundo punto, encontramos que son no objeto de la ley de IVA aquellos que son diferentes a los establecidos en el artículo primero de la ley de IVA, aun cuando sean realizados en territorio nacional. Aquí me voy a regresar un poquito a la primera diapositiva que analizábamos, en la que vemos que en territorio nacional son grabados por IVA a que los actos o actividades concernientes a la enajenación de bienes, a la prestación de servicios independientes, al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Entonces, aun cuando se realicen en territorio nacional y los actos o actividades son diferentes a estos conceptos que nos está especificando la ley de IVA, pues entonces no serán objeto del impuesto. Y bueno, encontramos una precisión en la que el artículo 4A nos dice que cuando la ley de IVA se refiere al valor de los actos o actividades no objeto, este concepto corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por la realización de estos actos o actividades en el mes en el que se trate. Recordemos que su determinación es por periodos o de manera mensual. Ahora, al haber esta distinción o al incluir esta distinción de concepto o el concepto tal cual de no objeto en la ley de IVA, encontramos que con ello se cubren algunos vacíos o algunos puntos que estaban muy sujetos a la interpretación, ya que la ley, pues como les decía o reitero, tiene tres conceptos que en muchas ocasiones se confundían como consecuencia de la redacción a veces no tan afortunada de la ley, o que dejaba a veces muy a la interpretación el tratamiento que se daba a los no objeto, ya que muchas veces la autoridad fiscal pretendía equiparar los no objeto a el tratamiento que se le debe dar a la aplicación de la tasa del 0% o a los exentos, cuando en realidad entendemos que los no objeto pues simplemente no están contemplados y por lo tanto no podían ser pues sujetos a la aplicación de esta ley. El hecho de que hoy tengamos un concepto en la ley en el que nos defina qué son los no objeto y que ya se haga referencia a este valor o estos actos o actividades sujetos o considerados no objeto, pues dio lugar a que también se movieran aquellas situaciones o aquellos puntos en los que particularmente quedaba la interpretación, el tratamiento que debía de dárseles. Principalmente encontramos modificaciones al proceso de acreditamiento del impuesto derivado de esta inclusión del concepto de no objeto en el artículo 4A. Para entrar un poco más al detalle de cómo es que ahora se va a realizar el tema del acreditamiento, primero quiero que platiquemos un poco qué es el acreditamiento.
Lo voy a platicar de una forma muy, creo, muy sencilla, pero solamente les voy a dar el concepto, porque, pues les reitero, la intención de este curso no es entrar a la determinación tal cual del impuesto, sino solamente ubicar los conceptos y las modificaciones que hubieron en estos conceptos. Antes de entrar a esta segunda parte, me gustaría que en sus comentarios o en la sección de preguntas y respuestas me dijeran si hasta aquí todo está quedando claro, si tienen alguna observación respecto a lo que hemos platicado del concepto de un objeto o las modificaciones a la tasa del 0%. Pues creo que no hay ningún comentario, entonces eh, muchas gracias. Eh, pues dicen que hasta aquí todo va muy claro, entonces vamos a platicar respecto al acreditamiento y las modificaciones de este proceso. ¿Qué es el acreditamiento? Básicamente consiste en restar el impuesto trasladado al contribuyente y el impuesto que el contribuyente traslada de la cantidad que resulta de aplicar las diferentes tasas que la ley señala a pues el precio de la contraprestación, por decirlo de alguna manera. Este es así, de la forma más básica, lo que significa el acreditamiento de IVA. Por ahí están mis compañeros de contabilidad y me gustaría que si están de acuerdo con esta definición o si pueden definirlo de alguna otra manera, pues nos lo pongan en el chat para que todos podamos comprender qué es el proceso de acreditamiento, porque pues dentro de los participantes no solamente tengo personas de contabilidad, que para ustedes es un tema muy, muy fácil de entender, sino tenemos personas que se dedican a, a diferentes cosas y pues bueno, creo que el concepto de acreditamiento es complicado de entender. Si alguien de ustedes nos puede decir con sus propias palabras lo que es el acreditamiento, se los agradeceré. Y si no, pues les pregunto de manera directa, a ver quién está conectado. Carmen Ramos, ya vi que estás conectada. Tú con tus propias palabras nos podrías escribir en el chat cómo consideras o cómo defines tú el acreditamiento de IVA. Y pues mientras Carmencita nos contesta o alguien nos escribe, les voy a dar otra definición que, que redacté del acreditamiento y es, pues es una operación de disminución de IVA una vez que cumple con los requisitos establecidos por la ley de IVA de otra cantidad que resulta al aplicar al precio de la contraprestación la tasa que expresamente la ley nos señala. Y bueno, aquí tenemos en la imagen un ejemplo muy básico de determinación de IVA, en el que pues está restando el IVA trasladado, el IVA acreditable. ¿Qué es lo que deriva del proceso de acreditamiento? Pues evidentemente un saldo o un impuesto o a cargo o a favor del contribuyente. Nadie quiso escribir su definición de IVA, qué bárbaro, chicos. Bueno, de acreditamiento de IVA, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo es que cambiaron las reglas respecto al acreditamiento de IVA con motivo de, principalmente de la inclusión del concepto de un objeto en la ley de IVA? En primer lugar, pues se incluyó como requisito para acreditamiento de IVA
que tratándose de importaciones, pues el pedimento de importación se encuentra a nombre del contribuyente que pretende efectuar el acreditamiento del impuesto pagado en la importación. Esto no está tan relacionado con los no objeto, pero bueno, tratándose de importaciones que muchas veces se hace a través de terceros, que ahí quedaban como un vacío, pues bueno, ya la ley nos está señalando expresamente que para el IVA pagado en la importación pueda ser acreditable, entonces, como requisito que debe cumplirse, el pedimento de importación debe de estar a nombre del contribuyente que vaya a hacer el acreditamiento. Y bueno, nos dice Carmen, el acreditamiento lo definiría como la disminución del IVA acreditable por gastos al IVA trasladado por los ingresos que genera el contribuyente. Muchas gracias, Carmen, por participar y por darnos tu definición. Me acerco a ti porque eres nuestra experta en estos temas de IVA y creo que también es una definición muy clara la que nos estás compartiendo. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo, me parece, no es que me cueste trabajo, sino me parece que es complicado de entender de forma general el proceso de acreditamiento de IVA, sobre todo cuando no estamos tan relacionados con la materia. Y bueno, continuando con estas modificaciones al proceso de acreditamiento de IVA, ahora sí podemos revisar cuáles fueron las modificaciones con motivo de la inclusión de con motivo de este concepto de no objeto. Principalmente encontramos la modificación en el artículo 5º, fracción 5ª de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que nos dice que cuando se está obligado al pago de impuesto, cuando sea aplicable la tasa del 0%, solo por una parte de las actividades que realice el contribuyente se le va a atender a los siguientes incisos. En el inciso B nos dice que cuando el impuesto trasladado o pagado en la importación corresponda a las erogaciones o básicamente a los pagos que realice el contribuyente por la adquisición de bienes, de cualquier bien distinto a las inversiones que están detalladas en el inciso D, o por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar actividades por las que no se debe de pagar el impuesto. Esto nos remite pues al artículo 4A, en el que les decía se incluyó el concepto de un objeto. Entonces, el impuesto acreditable, el impuesto no será acreditable, es decir, todo el impuesto que se pagó en las importaciones de bienes o servicios que sean destinados a la realización de actividades por las que no se paga el impuesto o actividades que son no objeto del impuesto, entonces este IVA trasladado no va a ser acreditable. Esto consideramos que tiene un gran impacto, ya que en muchos de los saldos a favor que a muchas empresas generan, o muchos contribuyentes generan, viene justamente de esto, de realizar actividades o de realizar gastos por los cuales se paga el impuesto, pero que estos gastos están relacionados a actividades o a actos o actividades por las que no se paga el impuesto. Entonces, pues ahora nos encontramos con la limitante de que este IVA no es acreditable. Por lo tanto, pues hay un impacto o una disminución de los saldos a favor que se generen. Ahora bien,
En el inciso C de esta fracción quinta del artículo quinto de la ley de IVA, encontramos que cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones que precisa el inciso D, servicios o el uso y goce temporal de bienes, para realizar actividades por las que deba pagar el impuesto al valor agregado, así sean a la tasa del 16% o a la tasa del 0%, o para realizar actividades por las que no se deba pagar el impuesto, es decir, sean exentas o no objeto. Y de nuevo nos encontramos con la referencia a este nuevo concepto, pues entonces el acreditamiento únicamente va a ser procedente, pero en la proporción en el que este valor de actos o actividades pues sea aplicable a la tasa del 0%. Es decir, hay que sacar la proporción de, de qué porcentaje de estos actos o actividades corresponden a efectivamente la realización de los actos o actividades a las que se les aplique la tasa del 0%. Y pues bueno, esto implica que ahora se deba de considerar no solamente los exentos o o los sujetos a las tasas del 0 y 16, sino pues que de nueva cuenta consideremos que se está incluyendo el concepto ya de los no objetos. Y bueno, veíamos que en los incisos B y C queda expresamente señalada la excepción de las inversiones a las que hace referencia el inciso D. Entonces, específicamente tratándose de estas inversiones, vamos a tener que se refiere a las inversiones que están contempladas a la ley de impuestos sobre la renta, es decir, debemos de remitirnos a la ley de impuestos sobre la renta para entender cuáles son estas inversiones y ahora sí considerar cómo es que se va a dar el tratamiento de IVA. Y bueno, el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente en el pago de la importación de estas inversiones, pues solamente será acreditable considerando el destino que se dé a estas inversiones. Esto quiere decir que vamos a entender cuál es el uso o cuál será la aplicación de estas inversiones y si está relacionado con actividades sujetas a la tasa del 16, del 0%, si son exentos, o ahora pues ya queda explícito que también debe de considerarse aquellas que son no objeto de la ley de IVA. Este inciso D establece distintos puntos que debemos de considerar. El numeral 2 del inciso D nos dice que cuando se trate de inversiones que se destinen de forma exclusiva para realizar actos o actividades por los que no se esté obligado al pago del impuesto, es decir, aquí debemos de considerar no solo a los exentos, sino a los no objetos. Entonces, el IVA que haya sido trasladado al contribuyente o que haya pagado la importación, pues no va a ser acreditable. Esto nos refiere un poco, o en realidad es como el mismo tratamiento que veíamos en el inciso B, pero pues específicamente se refiere a pues las inversiones. Y bueno, en el punto número 3 de este inciso D de la fracción quinta del artículo quinto de la ley, quinto A de la ley de IVA,
nos señala que cuando el contribuyente utiliza las inversiones de manera indistinta, es decir, no haya una distinción o no haya manera de distinguir para realizar actos o actividades por las que se deba pagar el impuesto o le sea aplicable la tasa del 0%, incluyendo aquellos exentos o no objetos, entonces el IVA trasladado al contribuyente o el que efectivamente pagó en la importación será acreditable únicamente en la proporción en la que el IVA de estas actividades, únicamente en la proporción en la que se deba pagar o se aplique este IVA o a las actividades de manera indistinta. Aquí tenemos que nos refiere de nueva cuenta al proceso o a la determinación de proporción que establece el inciso C, pero pues básicamente es el tratamiento específico que debe darse a las inversiones. Bueno, esas son todas las modificaciones que se realizaron al proceso de acreditamiento. Como les decía, no vamos a entrar al proceso de determinación. Eso es un tema que más adelante o en otro seminario el área de contabilidad específicamente va a explicar. Solamente estamos ubicando los fundamentos o el por qué ahora tenemos prohibiciones expresas de acreditamiento o expresamente el señalamiento a determinar la proporción para poder acreditar el IVA. Y pues las últimas dos modificaciones relevantes a la ley de IVA es que tratándose de servicios digitales y de la información que se debe proporcionar al SAT, pues bueno, los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en México, pero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, deberán de proporcionar cierta información específica al SAT, esto mediante una declaración informativa que se envía más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se generó o se generaron las operaciones que se estén informando. Bueno, ¿qué información deben de proporcionar? El número de servicios en cada mes calendario clasificadas por tipo y por precio. Es decir, desde aquí ya nos están diciendo cómo es que tenemos que, bueno, ya están diciendo cómo es que estas plataformas tienen que hacer el registro y clasificación de operaciones. Deben de proporcionar la información respecto al número de receptores en territorio nacional, es decir, cuántas personas en territorio nacional utilizan sus plataformas y pues bueno, están obligados a mantener el registro de la información que presenten mediante esta declaración informativa. Y bueno, aquí podemos encontrar otra modificación relevante respecto a los bienes tangibles. Esta modificación está incluida en el artículo 21 de la ley de IVA y pues nos dice que se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando en territorio nacional es que se realice el uso o goce del bien, y esto con independencia del lugar en que se haga la entrega del bien o con independencia del lugar en el que se celebró el acto jurídico que le dé origen. Es decir, podemos imaginar que no sé, en Canadá celebré un contrato de arrendamiento de una maquinaria, de cierta maquinaria.
pero realmente la explotación o el uso de esta maquinaria se realiza en territorio nacional, es decir, en México. Por lo tanto, se entiende que se está concediendo o que se está realizando el acto en territorio nacional, independientemente de que en Canadá se hubiera celebrado el contrato de arrendamiento de esta maquinaria. ¿Por qué? Pues porque es en territorio nacional donde se está llevando a cabo el uso o el goce temporal del bien tangible. Hasta aquí llegamos a las modificaciones más relevantes a la ley de impuesto al valor agregado. Como les comentaba hace un momento, el impacto más grande que sufre esta ley es derivado de la inclusión de este concepto de no objeto de la ley, en el que, pues bueno, hay que considerar que ya en reiteradas ocasiones vamos a encontrar o a ubicar esta referencia del artículo 4A, que básicamente establece el concepto y que a final de cuentas implica la consideración de cómo es que se va a realizar el proceso de acreditamiento, porque puede que incluya la determinación de proporción para, determinar el impuesto. Pregunta Héctor Gómez que si consideramos que existe ¿qué impacto principal en medios de defensa consideras que tendrá esta novedosa definición de actividades no objeto en la solicitud de saldos a favor de IVA? Como les comentaba hace un rato, gran parte de los saldos a favor de IVA tienen su origen en justamente la realización o justamente en el realizar actos o actividades que no son objeto de IVA. Entonces, al encontrar esta nueva definición y algunas limitantes o un tratamiento especial que pues que puede generar la disminución de saldos a favor de IVA, yo sí considero que en muchos casos puede ser materia de amparo como medio principal de defensa ante esta reforma. Sin embargo, pues sí, habría que analizar, mi consideración es que habría que analizar específicamente la operación para determinar si realmente existe un impacto que pudiera ser sometido pues a un juicio de amparo por esta definición. No sé si alguien más tenga algún comentario o existe alguna duda o sugerencia respecto a lo que hemos comentado. Me parece que ya no hay comentarios. Entonces, les agradezco su participación el día de hoy, sobre todo por el horario en el que entiendo que ya todos tenemos un poco más de actividades. Y por favor, mis compañeros de GIA, si me regalan solamente un minutito más para tomar su asistencia. Muchas gracias por su atención el día de hoy.